La palabra de Dios que vamos a recibir la gracia y que se va a cumplir en nuestra vida es Mateo capítulo 22 versículo 34 al 40. 오늘 은혜 받고 성취될 하나님의 말씀은 마태복음 22장 34절에서 40절 말씀입니다. Entonces los fariseos, oyendo que había hecho callar a los saduceos, se juntaron a una, y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó por tentarle diciendo: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y el grande mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Amén. Vamos a confesar todo junto, confesión de fe, Mateo capítulo 16. Confesamos todos juntos. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Mateo 16. Amén. Vamos a saludar entre unos a otros y vamos a saludar los que están entregando por YouTube también. Vamos a saludar juntos. Digan juntos conmigo: Dios ama a ustedes. Dios ama a ustedes. Amén. Dios ama a ustedes. Amén. Dios ama no a otros, sino a ustedes. Amén. Tiene que tener eso claro en nuestro corazón. Amén. Dios, nosotros como seamos, aunque no nos escuchemos, aunque nos portemos muy mal, igual Dios nos sigue amando. Amén. Eso tiene que tenerlo en cuenta y hacer una vida de fe, dando el agradecimiento. Amén. Con eso voy a dar la palabra con el título de Comunidad Agape. ¿Qué es? Nosotros estamos mirando todos los domingos, estamos mirando el libro Mateos, que está viendo desde el capítulo continuamente. Pero una de las características de este libro Mateo, ¿cuál es? Es que a través de este Mateo, del libro Mateo, el autor quiere mostrar y está escrito varios acercamientos sobre el reino de los cielos. O sea, el libro Mateo está tratando de explicar cómo es el reino de los cielos. Y también Mateo, quien escribió este libro, quiere mostrar cómo debemos vivir los creyentes, cómo debemos vivir los pueblos de dioses, los pueblos de Dios, cómo debemos vivir en esta tierra. Eso es lo que está hablando en el libro Mateo. Por eso salen varias explicaciones a través de este libro. Y a través de varias parábolas y a través de varias palabras nos está hablando hoy en día, en este momento también, cómo debemos vivir como un ciudadano del reino de los cielos. Amén. ¿Ustedes son ciudadanos del cielo? Amén. ¿Tienen la ciudadanía? Si alguien le dice: muéstrame el pasaporte de la ciudadanía del reino de los cielos, ¿ustedes qué van a decir? Amén. ¿Van a mostrar? Amén. ¿Tienen la seguridad de la salvación? O dicen: no sé, el asistente pastor me dice que tenemos la salvación, pero no sé cómo vamos a ir. No hay que contestar así. A través de creer, ¿sí?, a Jesucristo, y a través de la gracia que Jesucristo murió por nuestra cruz y resucitó el tercer día, creer ese amor de Jesucristo, obtenemos la vida eterna. Amén. Por eso
viviendo en esta vida, no tenemos que vivir una vida sin claridad. O sea, no vivan por vivir. Hay muchas personas del mundo viven como se dé la vida. Me despierto, como, duermo, voy a trabajar, ¿sí? Como una rutina. Viven sin objetivos, viven sin pensamientos, viven por vivir. Y viven día a día sin pensar. Pero vivir así y después morir, eso y no es que se termina, sino que nosotros a través de hoy, del capítulo de hoy, nos quiere explicar cómo tenemos que disfrutar en esta vida, en esta tierra, siendo como hijo de Dios. Aunque estemos un ratito en esta vida, como dijo la oración hoy del diácono, del líder del culto en español, es una vida que vivimos que es tan corto, pero igual nosotros no tenemos que vivir por vivir, sino tenemos que disfrutar esta bendición del reino de los cielos. Amén. En este momento estoy mirando a Marco Alexi y está luchándose con sus sueños y, amén, vas a vencer ese sueño, ese engaño. Seguramente él estudió hasta bien tarde, por eso tendrá sueño, pero él está intentando no dormir. Así que eso Dios va a recibir, amén. Eso, el corazón es bueno, ¿sí? Nosotros si vemos la semana pasada, nosotros vimos el ataque de los saduceos hacia Jesús, ¿sí? Los fariseos y muchas tribus están atacando a Jesús, rotándose entre ellos. Y vimos en la imagen que los saduceos estaban atacando a Jesús. Y ellos, ¿qué le dije? No creían, negaban en la resurrección, ¿sí? Negaban totalmente la resurrección y negaban de la palabra de Jesús. Y no podían... ¿Y qué pasó? De esa pregunta de los saduceos, Jesús le responden y no pudieron hacer nada de la respuesta de Jesús. Por eso, que entonces, al escuchar hoy en el capítulo, los fariseos, esa noticia, que no pudieron hacer ni una cosa, los saduceos a Jesús, empieza a atacar otra vez a Jesús los fariseos. Esa es la imagen donde vemos. Y en varios ataques de ellos, Jesús nos está dando una enseñanza espiritual. Jesús está siendo atacado por los fariseos, pero en vez de estar sufriendo, en vez de estar con estrés, está dando una enseñanza espiritual a través del capítulo de hoy. Amén. Nosotros, yo ejemplo, si alguien, cuando estoy concentrado, si estoy cansado, si alguien me molesta, le respondo, le respondo no tan bien, ¿sí? Porque estoy cansado, ¿sí? Muchas personas le debe pasar eso. Si alguien me ataca constantemente, me discrimina, me critica, y entonces la mayoría de las personas no van a aguantar eso y van a explotar o no pueden hablar bien a esas personas. Pero no, Jesús hoy en el capítulo, aunque los fariseos le molestaba, le atacaba todo el tiempo para deshacer a Jesús, pero Jesús continuamente nos está dando una enseñanza espiritual, cómo debemos vivir los pueblos del reino de los cielos en este mundo. Amén. ¿Qué enseñanza entonces nos está dando? A través del capítulo de hoy está hablando que tenemos que vivir una comunidad ágape, que eso es la imagen verdadero del pueblo del reino de los cielos. Amén. Entonces, ¿qué es ágape? Es el amor ágape, ¿sí? Si hablamos espiritualmente, este amor ágape es el amor evangélico, ¿sí? ¿Qué quiere decir? La característica de este amor ágape quiere decir que es el evangelio, que no nos evita ninguna cosa. Amén.
este amor ágape, este evangelio, no nos pueden evitar ninguna cosa. Y tampoco no pueden hacer tropezar ninguna forma en nuestra vida. Amén. Quiere decir que no hay nada que nos haga tropezar si tenemos este amor, si tenemos este evangelio. Amén. ¿Ustedes tienen el evangelio en su corazón? Amén. Si tenemos este evangelio, este amor ágape, nosotros no acercamos a otra persona a través de alguna condición, ¿sí? Nosotros no nos amigamos, no nos acercamos a esa persona por mi beneficio, no para utilizar a esas personas, sino que el amor ágape, ¿qué es? Es el amor incondicional e ilimitado. Amén. ¿Qué quiere decir? Que aunque esa persona no sea beneficioso para mí, nosotros damos el amor incondicionalmente por esa persona. Amén. Habrá gente que están teniendo esa vida, o habrá gente en este lugar que está recibiendo ese amor a otro prójimo. Por eso esto es muy importante. Por eso una comunidad del amor ágape, una comunidad ágape, como el título de hoy es, que estar todo bien. Estar yo bien, tú bien y todo estar bien. Amén. No estar bien yo solo. El pastor, el representante usa mucho esta palabra. I'm okay, you okay, everybody okay. ¿Sí? Esto es el evangelio. Esto, no hay otra cosa. A través del evangelio estar yo bien, tú bien y estar todo bien. Amén. No estar yo solo bien y ese que se muera o que esté mal, no me importa. Y que todo, no sé qué, que aunque le pasan algo, no me importa. No, no es así, sino estar todo bien en Cristo. Amén. Y entonces, a través del capítulo de hoy, el amor ágape, donde se demuestra mejor en la encarnación de Jesús, y es el caso de la cruz. ¿Qué es? Quiere decir que Dios vino personalmente vestido como el hombre y nos limpió totalmente nuestros pecados y la maldición en la cruz. Amén. Totalmente, no quedó nada, sino nos limpió totalmente toda nuestra maldición, todo nuestro pecado y toda la maldición que teníamos que vivir eternamente, pero vino Jesucristo y nos limpió, no quedó ni una gotita del pecado. Amén. Esto es el amor ágape que Dios mostró a nosotros. ¿Nosotros qué hicimos? Nosotros, para recibir ese amor de Dios, ese amor de Jesucristo que murió en la cruz por nuestro pecado, nosotros no hicimos nada. Solo es el amor incondicional de Dios hacia nosotros. Amén. Por eso esta iglesia y esta iglesia Givón, esta iglesia de culto en español, se estableció sobre el amor de ágape. Amén. Y entonces, por eso naturalmente nosotros tenemos que crear este amor ágape en nuestra comunidad y tenemos que transmitir a los no creyentes y tenemos que transmitir a las personas que no conocen este amor incondicional de nuestro Dios. Amén. Y entonces esta misión no es opcional. Esta misión no es si lo quiero hago, si no lo quiero no lo hago, sino es la misión esencial de nuestro. Amén. ¿Qué quiere decir? Nosotros nacimos, Dios nos creó a nosotros para que hagamos esto. Dios nos creó con su mano para que nosotros transmitamos este amor, este evangelio a nuestros prójimos, a nuestros hermanos, a nuestros familiares, a nuestros conocidos. Amén. Jesús, recibiendo el ataque de los fariseos, nos está hablando claramente cuál es la vida de la comunidad ágape. Justamente eso es el amor prójimo y el amor de Dios.
hoy está hablando. Entonces, ¿cuál es el amor ágape? Es el amor a Dios y es el amor a nuestro prójimo. Amén. ¿Ustedes aman a su prójimo? O alguno que me cae mal, no lo amo. Salteo. Él sí lo amo, él no, él sí, él no. ¿Sí? Todo eso es la naturaleza del hombre. Nosotros si nos caemos un poco mal, no me importa que se muera, que se vaya al infierno, pero cuando quiero a esa persona, intento las veces que sean para que ellos también obtengan la vida eterna, ¿no? Ese es el amor incondicional, amén. Nosotros tenemos que dar todo ese amor incondicional a todas las personas como recibimos nosotros, amén. Oro para todos los creyentes del culto en español, a través de la palabra de hoy, puedan tener y lograr la comunidad ágape y que puedan ser absolutos discípulos de Cristo, de ayudar y de salvar a nuestros compañeros, a nuestros prójimos. Amén. Punto 1 es el amor de Dios. El amor de Dios. Vamos a leer todo junto Mateo capítulo 22, versículo 34 al 36. Leemos juntos. Entonces los fariseos, oyendo que habían hecho callar a los saduceos, se juntaron a una, y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó por tentarle diciendo: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Nosotros acá vamos a leer, lo que leímos es, aparece un intérprete de la ley, quien pertenecía de los fariseos. Hace preguntas para tentar a Jesús. Le dice, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? ¿Cuál es el mejor mandamiento en otra palabra? Está preguntando. Y entonces, ustedes para que sepan, en ese momento los judíos tenían 613 artículos de la ley. 613 artículos. ¿Y por qué lo hicieron así? Porque esto dice que era el número total del número de hebreos, de los mandamientos. O sea, era el número de los hebreos de mandamientos que habló Dios, ¿sí? Por eso hicieron 613 artículos de la ley. Y de esos 613 artículos de la ley, 248 mandamientos son activos, mandamientos activos. ¿Qué quiere decir? Que son mandamientos que nosotros podemos hacer, ¿sí? Que nos permitió hacer esos mandamientos. Y los 365 mandamientos son los pasivos que nos dio para que nosotros no hagamos esas cosas, ¿sí? Por eso, pero en conclusión, estos 613 reglas de la ley era algo imposible para cumplirlo, para cumplir el reglamento. Y entonces, ¿qué hacían? Entre los judíos, entre ellos, siempre discutían cuál era el gran mandamiento. Por eso está preguntando en este momento a Jesús: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? Entre varios tribus, varios tribus tenían su mejor mandamiento, ¿sí? O sea, Danilo, el grupo Danilo, su mejor mandamiento era este versículo. El mejor mandamiento de Marcos, la familia Marcos, era otro mandamiento. Y entonces, para tentarle a Jesús, para que decida cuál es el mejor mandamiento, está haciendo pregunta en este momento a Jesús. Por eso siempre estaba discutiendo. Y ahí existían los rabinos, que eran los Hillel, que ellos, como el mejor mandamiento, lo había seleccionado el libro Mateo capítulo 7:12. ¿Qué dice? Que dice: así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. Esto era el mejor mandamiento de los rabinos Hillel. Y otros rabinos que se llamaban Aquivas, para ellos el mejor mandamiento era Levítico capítulo 19-18, que dice:
no te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, si no amarás a tu prójimo como a ti mismo, yo Jehová. Amén. Como esto, tenía sus pensamientos y sus puntos de valor diferentes. Como nosotros tenemos diferentes ideas, diferentes pensamientos, ellos en ese momento también, depende de su pensamiento, depende de su estado, del tribu, tenía su mejor mandamiento. Pero Jesús a esta pregunta, a estas discusiones de los judíos, le da una palabra para terminar esta discusión, que es, acá vamos a leer Mateo capítulo 22, 3 al 37, 38, que le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y el grande mandamiento. Amén. ¿Qué está diciendo? ¿Qué está diciendo? Que es que ame con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente a nuestro Dios. ¿Sí? Que es, eso es el gran mandamiento. No hay mejor otro mandamiento, sino el mejor mandamiento, el mandamiento más grande es amar a nuestro Jesús, a Dios con todo nuestro corazón. Amén. Entonces, ¿por qué tenemos que amar a nuestro Dios? ¿Por qué tenemos que amar a Dios? Es el amor ágape donde sale en este versículo. Este es el amor de Dios que nos dio a su Hijo unigénito y murió en la cruz para salvar a nosotros. Amén. Tenemos que amar a nuestro Dios. ¿Por qué? Porque Dios nos amó. Dios nos amó. Mandó a su Hijo unigénito para morir por nosotros y para darnos la paz, para salvar de nuestro pecado y de la maldición. Amén. Y entonces ustedes supongan, alguien que no conocen, viene a ustedes, ¿sí? Mueren por mí. O sea, viene una persona a mí que ni lo conozco, tenía que morir, pero muere por mí. Entonces yo, a esa persona, ¿cómo estoy? Le digo, ¿qué te pasó? Quería morir, ¿por qué me molesta? No me deja morir. Dicen eso, no. Están agradecidos de que murió por mí, ¿sí? Que esa persona murió y vamos a estar agradecidos. Como este amor de Dios que mandó a su único Hijo y que murió por nuestro pecado, es el amor sorprendente y la gracia de Dios. Amén. Si vemos en otra forma la palabra de amar a Dios, se puede sonar abstracto, pero si expresamos especialmente la palabra amar a Dios, quiere decir es disfrutar que Dios está junto con nosotros en este momento. Amén. Si ustedes dicen yo amo a Dios, quiere decir y siento la presencia de Dios que está junto con nosotros en este momento. Amén. ¿Ustedes sienten ese amor? Amén. En este momento Dios está junto con nosotros. Amén. Por eso nosotros amamos a nuestro Dios. Entonces, ¿cuándo podemos amar a Dios? Es el momento de tener relación espiritual profunda con Dios. Amén. Dios está junto con nosotros y está mostrando el amor. Pero si nosotros no nos damos cuenta y hacemos otra cosa, no vamos a sentir ese amor. Tenemos que entrar en una relación profunda. Tenemos que entrar en una relación espiritual con Dios. Amén. Por eso es muy importante orar a tiempo. Digamos, ustedes dediquen un tiempo a la mañana, a la tarde, a la noche, un tiempo donde estén más tranquilos. Ustedes, aunque puedan 1 minuto, 30 segundos, lo que sea, ustedes tienen que tener un tiempo de tener una relación profunda con Dios. ¿Sí? Amén. Y si lo que no tiene tiempo, entonces no pueden tener. No, ustedes haciendo sus cosas, haciendo tus trabajos, viajándose, ustedes en sus pensamientos pueden estar orando. Amén. Eso es tener una relación profunda.
Si nosotros vemos, un evangelista habló así: la mayor tentación cuando hacemos el misterio es que antes de pasar el tiempo con Cristo, es hacer algo por Cristo. ¿Qué quiere decir? Nosotros, para hacer algún ministerio de Jesús, de Dios, antes de hacer ese ministerio, está hablando que nosotros tenemos que estar en Cristo, ¿sí? ¿Qué quiere decir? En una palabra significa que es muy importante obtener fuerza a través de esa palabra. Primero nosotros tenemos que recibir la palabra, y a través de esa palabra que aferramos, nosotros obtenemos fuerzas. Y entonces con esa fuerza tenemos que ir al campo del evangelismo, tenemos que ir a nuestros trabajos. Amén. Pero, ¿por qué se fracasan? La gente se confunde, y siempre primero se confunden y cambian el orden. Ellos siempre quieren ir a hacer el ministerio, pero no tiene fuerza espiritual para hacer el ministerio de Dios. ¿Por qué? No tiene una relación con Dios. Nosotros hablando más fácil, nosotros decimos: yo amo a Dios, Dios es todo, mi vida es todo, no se pueden hablar todas las cosas buenas, pero cuando llega un domingo, ni siquiera se acerca en la puerta de la iglesia, ¿sí? O sea, decimos que amamos a Dios, pero no aferramos la palabra, ¿sí? Y entonces, si no aferramos la palabra, no vamos a obtener fuerza. Por eso, hoy el pastor también dijo: aunque venga 10 años, 20 años, 30 años, no sé, 50, 60 años la iglesia, pero si nosotros no aferramos, si no vamos con ni una palabra en nuestra mente, en nuestro corazón, no hay sentido, ¿sí? Vamos a estar derrotados totalmente en nuestra vida. Por eso ustedes, cuando vienen a la iglesia y cuando escuchan la palabra del púlpito, tenemos que aferrar una palabra, ¿sí? Eso es muy importante. Amén. Y con esa palabra nosotros podemos seguir desde mañana, ¿sí? Comenzar la semana. Que este mundo es este mundo, como ustedes ya saben, es todo tentación, ¿sí? Todo pecado, ¿sí? La gente se discute, se pelea, y Satanás nos hace concentrar en otras cosas menos, nos hacen concentrar en todas las cosas menos en Cristo. Esto es la estrategia de Satanás. Por eso nosotros quiero que aferremos la palabra a través de la palabra del púlpito. Amén. Por eso, pero hoy el pastor también dijo: lo más triste que día de hoy hay muchos creyentes fracasados. Están fracasados, como le dije. ¿Por qué se fracasan? Porque no se dan cuenta el valor y la autoridad de este evangelio. Yo siempre le digo a ustedes: no se dan cuenta la autoridad y ese poder que tiene dentro de ustedes, que es el evangelio, ¿sí? Que es el Espíritu Santo. Pero nosotros no lo utilizamos, ni siquiera lo queremos sacar. Por eso se fracasan en este mundo. Y también al no querer sacar esa autoridad, esa fuerza, ¿y qué hacen? Buscan otras cosas. Teniendo el supervalor en su corazón, una persona, cuando le llegan algún problema, cuando tiene que decidir algo grande, cuando tiene que hacer algo importante, está todo en su corazón ya, pero lo guardan y van a buscar otras cosas. Van a buscar otras cosas. Y van a ir todos lugares, buscan para solucionar ese problema. Pero no. Al estar atrapado en estas cosas de introducción, nosotros al final no tenemos éxito, no podemos triunfar este mundo. Amén. Por eso ustedes vean la historia del pueblo de Israel. Ellos, al perderse el evangelio, que Dios le bendijo,
y Dios eligió como el pueblo para un pueblo para sacerdote, pero ellos al perder este evangelio, ¿qué pasó? Ellos tuvieron una vida, ¿sí? Fracaso totalmente. 그들이 그 복음을 놓치니까 완전 실패한 삶이 된 Y ellos al final tuvieron que vivir una nación dependiente, ¿sí? Tuvieron que vivir 다른 una vida totalmente fracasada, porque estaban atrapados de otras cosas. 왜냐하면 다른 곳에 잡혀 있었기 때문에 Por eso nosotros tenemos que aferrar 그렇기 때문에 우리는 no las cosas equivocadas, amén. Tenemos que aferrar y tenemos que tomar la palabra y tenemos que seguir mirando solamente a Jesucristo. 그리스도만 바라보아야 되는 것입니다. En una palabra, los pueblos de Israel estaban perdidos y metidos en Génesis capítulo 3, 6, 11. 3장, 6장, 11장에 빠져 있었던 것이죠. Y hoy la palabra que más me llegó también es que 오늘 저희가 si nosotros en este momento, si hay creyentes del culto en español, 스페인의 외부 성도들 quiero que ustedes dejen todas las cosas que se vean más grande que el Evangelio. Amén. Si ustedes, el momento de aferrar, si mi prioridad en vez de ser Evangelio, si es otra cosa, nosotros ya ahí perdemos la fuerza espiritual. Amén. No vamos a tener crecimiento, no vamos a tener entendimiento en la palabra. Amén. Por eso ustedes, cuando ustedes vean algo, en vez del Evangelio, estoy viendo otra cosa más grande que el Evangelio, ustedes tiren rápidamente, ¿sí? Que sean, no sé, dinero, que sean el poder, éxito, lo que sea. Si se adelanta más que el Evangelio, nosotros tenemos que tirar urgentemente, amén. Porque eso parece, momentáneamente parece que tenemos éxito, pero no. Al final se derrumba totalmente, ¿sí? Se derrumba cuando Dios nos sopla, ya se derrumba aunque tengamos muchas cosas. Así que quiero que ustedes no estén atrapados de las cosas de este mundo, amén. Solamente quiero que nosotros estemos y tengamos la conclusión por solo Cristo, solo reino de Dios y solo lleno del Espíritu Santo. Amén. Esto es todo. Tenemos que dar esto por conclusión. Amén. Oro para todos los creyentes del culto en español, que todos los creyentes puedan tener la conclusión solo por Cristo, solo por reino de Dios y solo por lleno del Espíritu Santo. Amén. Punto 2 es amor al prójimo. Vamos a leer Mateo capítulo 22, 39, 40. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Amén. Finalmente está hablando en dónde tiene que enfocarse las personas que aman a Dios. Nosotros que amamos, decimos amo a Dios, pero ¿en dónde tenemos que estar concentrados? ¿En dónde tenemos que estar enfocados? Está hablando en el versículo que dice, tenemos que estar, ¿dónde enfocado? Amar a Dios, amar a nuestro prójimo. Eso es lo que está hablando en la Biblia. Nosotros tenemos que amar a nuestro Dios y amar a nuestro prójimo. Amén. Esto es también el amor ágape. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Esto quiere decir, el amor que recibimos Dios, el amor que nos dio Dios a nosotros, de mandar su único Hijo y de salvar todo nuestro pecado, este amor que recibimos tenemos que transmitir a otras personas que no conocen este amor. Amén. Por eso nosotros tenemos que amar a nuestros prójimos. Amén. No podemos vivir solo en esta vida, ¿sí? Si se corta la relación entre las personas, si ya no podemos seguir solo en esta vida. Pero veo muchas personas que él vive solo en este mundo, ¿sí? Hay muchas personas que él es el protagonista, él es el centro, ¿no? Y este mundo gira todo sobre él.
están confundidos. Y entonces esa persona, si no pueden amar a otra persona, si no pueden compartir, ya no se puede vivir. Por eso nosotros tenemos que amar a nuestro prójimo. Amén. Vamos, si vemos en Romanos 5:8 dice así: mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Aunque éramos pecadores, Dios murió por nosotros. Amén. Éramos pecadores, pero murió por mí. O sea, explicando más fácil, alguien me debe, no sé, mucho dinero y no me devolvió. Pero en vez de estar enojado, y esa persona que me debía dinero y estaba mal, pero yo fui a morir por él. Es algo que es muy difícil hacerlo. Por eso a través de la redención en la cruz nos limpió totalmente nuestros pecados y nuestra maldición y de nuestros 12 problemas espirituales. Amén. ¿Cuál es el 12 problema espiritual? Es el Génesis 3, 6, 11. Estar centralizado en mí, centralizado en la palabra, centralizado en éxito, ¿sí? En los materiales y en el éxito. Y también estar centralizado en Hechos 13, 16, 19. ¿Qué es? Estar metido en la religión, en los adivinos y en las idolatrías. Y estar atrapado en Satanás y en la idolatría y sufrir problemas mentales y sufrir problemas físicos y tenemos juicios y morimos y vamos al infierno. Y el problema más grave es que nuestras siguientes generaciones también siguen con este mismo problema y va a morir. Pero Dios, a través de Jesucristo, nos limpió totalmente de este problema. Amén. Y entonces, siendo una persona amado por Dios, y este es el mismo amor, tenemos que transmitir a otras personas, a nuestros prójimos. Amén. Pero antes de amar a nuestro prójimo, hay una condición que dice que es: primero es amar a sí mismo. Amén. Ustedes aman a sí mismo. Amén. Pero hoy hay muchas personas que no aman a sí mismos, digamos, golpean, ¿sí? Se maltratan y se matan trabajando sin cuidarse su físico. Hoy el pastor dijo, nosotros, esto es un edificio de la iglesia, del culto, para entregar culto, pero esto es un edificio, es una iglesia, pero nuestro cuerpo es el culto racional. Amén. Este cuerpo es el templo. Amén. Nuestro cuerpo es el templo. Esto es un edificio. Por eso, ¿cómo tenemos que cuidar nuestro cuerpo? Tenemos que cuidarlo, nuestro templo. Amén. Por eso tenemos que amar a nosotros mismos, a mí mismo primero. Querer. Y entonces yo hoy también entendí, escuchando la palabra, desde hoy decidí mirar el espejo, decir, qué hermoso que sos. Sos hijo de Dios perfecto, creado por Dios, un hombre perfecto. Amén. Tú eres un evangelista. Tú eres evangelista que va a salvar a 237 naciones. Amén. Ustedes también háganlo desde hoy. Vean al espejo, digan, wow, qué hermosa que soy. Gloria. No sé cómo Dios me creó tan hermoso. ¿Sí? Quiero que ustedes hagan ese acto para amar primero. Porque si no amamos a nosotros mismos, ¿a quién vamos a amar? ¿Sí? Si no nos amamos nosotros, ¿a quién vamos a amar? Por eso es muy importante. Amén. Por eso dice amar a nuestro prójimo como a ti mismo.
cómo nosotros nos amamos, depende de ese amor, nosotros tenemos que amar a esa persona. Amén. Por eso más importante aquí es amar a mí mismo primero. Esta palabra no quiere decir, no es un amor egoísmo, sino es un amor que primeramente tenemos que mirar a nosotros mismos con las vistas del Evangelio. Quiere decir, amén. Tenemos que mirar nosotros primero a través de la vista del Evangelio. Amén. Quiero que amemos a nosotros. En 2 Corintios 5:17 dice así: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Amén. Si nosotros estamos en Cristo Jesús, somos todas nuevas criaturas. Amén. Ustedes que están en este lugar son todas nuevas criaturas. Amén. Y también en 1 Corintios 3:16 dice así: ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Amén. Dice que nosotros somos templo de Dios y Espíritu de Dios mora en nuestro cuerpo. Amén. Somos muy valiosos. Todos nos envidian. Hasta los ángeles nos envidian, hombre. Como esto, ustedes son existencia, honrado y son muy valiosos. Amén. Ustedes tienen que creer que son muy nuevas criaturas recreadas a través de la redención y la resurrección de Jesucristo. Amén. Por eso ya basta de comparar con otras personas, ¿sí? No vivan con las normas de este mundo. No sigan viviendo con las normas de este mundo. Ustedes tiren todas esas cosas y quiero que entren a vivir dentro del Evangelio. Amén. Así nosotros podemos establecer como testigo de la palabra y como testigo de salvar a 237 naciones. Amén. Hoy por eso, para finalizar, ustedes acuérdense, si llegan a ver algo más grande que el Evangelio, quiero que ustedes lo tiren rápidamente. Amén. Oro para todos los creyentes del culto en español que puedan estar grabados, enraizados, naturalizados por el Evangelio y obtener fuerzas espirituales y físicamente, y que puedan entrar al lugar de dejar un arte de obra en nuestras vidas. Amén. Vamos a orar todos juntos. Señor, le damos gracias en este día. Gracias por compartir esta palabra en español. Señor, háganos tener una comunicación profunda espiritual con nuestro Dios todos los días, y a través de esta nueva fuerza que obtenemos por la palabra podamos cambiar nuestros campos del evangelismo y que podamos cambiar esta época, Señor. Y también háganos vivir una vida del evangelio y de ir a salvar, de ir al lugar de salvar la vida de nuestros prójimos, y que nosotros a través del amor y teniendo, formalizando la comunidad Ágape, podamos transmitir este amor que Dios nos dio a nosotros. Oramos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Vamos a